Buenos días, bienvenidos a este Foro Gaceta del Medio Ambiente, un Foro Gaceta que hemos titulado Patrimonio Natural y Sostenibilidad. Arrancamos con unos minutos de retraso, pero vamos a intentar aprovechar el tiempo y exprimir a nuestro invitado. Tenemos un invitado especial en el sentido de que es biconsejero en estos momentos. Tenemos consejero de Fomento y Medio Ambiente y accidentalmente consejero de Agricultura. El patrimonio natural, que es lo que hoy nos reúne aquí en un foro que estrenamos modelo mixto de verdad. Contamos por primera vez desde hace 14 meses con una presencia un poco más nutrida de invitados aquí en la sala. Saludo también a quienes nos siguen por streaming. Hemos invitado a 200 personas. Me comunican que están conectadas 178 en estos momentos. Creo que todos estamos interesados en el patrimonio natural y está claro que mantener y mejorar el patrimonio ha dejado de ser una obligación para convertirse en un motor de desarrollo, en una oportunidad de afianzar la vida en el campo y en un nicho también de nuevos negocios y nuevos proyectos. Así lo exige la Unión Europea a través de su Agenda 2030 y así lo prevé también la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuyos planes pasan por el impulso de la economía circular, el compromiso con el cambio climático y el apoyo al medio rural. Se trata de fomentar, de promover el desarrollo sostenible en nuestros municipios, en los municipios de Salamanca y de Castilla y León, de mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos en el medio rural. Desde luego, para nuestra comunidad, para Castilla y León, y más todavía para Salamanca, el aprovechamiento del patrimonio natural va a marcar buena parte del futuro de la economía de esta provincia. Y, por supuesto, se trata de conocer y aprovechar esas oportunidades. ¿Quién mejor que el consejero de Fomento y Medio Ambiente y accidentalmente de Agricultura para contarnos esos proyectos? Sí que quería dar dos pinceladas, aunque yo creo que todo el mundo conoce a Juan Carlos Suárez Quiñones después de 6 años como consejero de Fomento. Él es juez, ha sido subdelegado del Gobierno en León, ha sido delegado del Gobierno en Castilla y León. Le fichó Juan Vicente Herrera en 2015 para esta consejería, en la que renovó con Alfonso Fernando de Mañueco y que desde marzo, como digo, compatibiliza con la Consejería de Agricultura. Son muchas tareas, pero creo que tiene las ideas claras, así que vamos a escucharle, consejero, cuando quieras. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Julián. Lo primero, lógicamente, es agradecer, ¿no?, a la Gaceta, al grupo editor, pues la invitación para participar en este foro, que para mí es un auténtico placer. Y sobre todo porque es un foro mixto, como tú dices, mixto real, ya empezamos a ver esa nueva normalidad, se va pareciendo a la normalidad normal, ¿no? Consejero, sí. Quería comentar, aunque los invitados que están aquí ya lo saben, disponen en las mesas de tarjetones para formular preguntas al consejero al final de su intervención, y quienes nos siguen por streaming también disponen de una pestaña en la que formular esas preguntas. Quería aclararlo antes de que intervinieras. Y además de agradecer, felicitar a la Gaceta porque tenga la inquietud, la iniciativa de fomentar, como siempre ha hecho, los debates sociales y los temas de actualidad, pues es muy enriquecedor y siempre esclarecedor. Bueno, pues primero, querido alcalde, querido Carlos, gracias por acogerme aquí en tu bellísima ciudad, presidente de la Diputación, delegado territorial, coronel, director de la base Matagán, señora subdelegada del Gobierno del Reino de España en Salamanca. Y bueno, siempre cuando uno saluda a algunas personas se deja otras, pero que entiendan a todas las representaciones sociales, institucionales del mundo económico y patrocinadores de esta actividad, pues que se den por saludados. Efectivamente, el tema es interesante, ¿no? Patrimonio natural y sostenibilidad. Y partimos de un concepto que es muy usado últimamente, que es la resiliencia, que
a raíz de los fondos europeos de transformación, recuperación y resiliencia, ha entrado, ¿no?, este concepto, que en definitiva es resistencia, ¿no? Una resiliencia que pues, se maneja habitualmente en términos económicos, ¿no? No podemos olvidar que el ámbito ambiental también tiene problemas de resiliencia. La resistencia y la capacidad de recuperación del sistema natural, del patrimonio natural, de los ecosistemas, de la naturaleza, realmente nos asombra ante los desastres naturales, ante los incendios, ante las tormentas. Tiene una capacidad importante de resistencia a nuestro sistema natural. Otra cosa es que lo tenemos al límite en la intervención antrópica o la intervención del hombre. Ahí sí que los impactos derivados de la intervención del hombre son muy relevantes, suponen degradación en muchos casos de ecosistemas, pérdida de biodiversidad y, desde luego, con unos efectos muy relevantes en los sistemas naturales. Y ponen a prueba la propia resiliencia de la naturaleza, la resistencia ambiental para soportar esos impactos antrópicos o del hombre, ¿no?, en la naturaleza, y que conlleva repercusiones muy importantes que nos afectan, porque hace que la naturaleza sufra la capacidad de dar servicio a la economía y a la sociedad en numerosos ámbitos de su contenido y de su productividad. Este año, precisamente, celebramos el próximo día 5, el sábado, el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, que se enmarca en un decenio, que es el decenio de las Naciones Unidas por la recuperación y restauración de ecosistemas. Y precisamente este Día Mundial del Medio Ambiente, el día 5, se dedica a la restauración de ecosistemas. Viene muy hilado al tema que estamos hablando, ¿no? Lo que se trata con este Día Mundial es de concienciar a la ciudadanía sobre bueno, pues la necesidad de tener unos ecosistemas más saludables, sobre la necesidad de que la biodiversidad sea más rica, desde luego que se empleen y se inicien acciones tendentes a la recuperación de aquellos sistemas que han sufrido degradación o incluso destrucción y, desde luego, conservar a aquellos que no la han sufrido para que no la sufran, ¿no? En el marco todo ello de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del año 2015, y de la Agenda 2030 que está trazado en el mundo, en Europa y también en España y también en Castilla y León. Y en este sentido la pregunta es ¿qué puede aportar Castilla y León a la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista del patrimonio natural, desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es lo que nos centra aquí, ¿no? Y a mí me permitís hacer 5 reflexiones. Se va a dividir mi exposición en 5 reflexiones. Primero, una premisa sobre cuál es el valor del patrimonio natural de Castilla y León. Un segundo, qué son los retos de futuro ante los que nos encontramos. Un tercero, pues bueno, lucir que somos referentes en conservación y gestión del patrimonio natural. Un cuarto, muy importante, que hay que conservar, pero aprovechando, porque tenemos que vivir y ser competitivos. Y un quinto, sobre la necesidad de mantener el pulso político, la iniciativa política decidida para ese equilibrio, que es conservar aprovechando, aprovechar conservando. La premisa es muy clara, todos lo conocemos. Castilla y León posee uno de los patrimonios naturales más valiosos de la Unión Europea, no solo de España, sino de la Unión Europea, tanto recursos naturales como biodiversidad. Somos un territorio que Castilla y León tiene la cuarta parte de toda su superficie en Red Natura 2000, la apuesta más importante que hizo Europa por la conservación en el año 92 con la Directiva Hábitats. Tenemos una cuarta parte de nuestro territorio que es Red Natura 2000. Somos, por lo tanto, una de las comunidades más importantes en la Unión Europea en reserva de Red Natura 2000, la segunda comunidad de España en superficie de Red Natura 2000. Tenemos 260 valores protegidos por la Unión Europea y por la Red Natura 2000, concretamente 67 hábitats y 173 especies, casi nada. Muy pocos territorios pueden tener este acervo de valores protegidos de Red Natura 2000. Entre zonas de especial protección europeo, las zonas TEC, y zonas de especial protección de las aves, que son las zonas CEPA. Concretamente, Salamanca tiene un patrimonio importante, 13 zonas TEC y 12 zonas CEPA. Por tanto, representa Salamanca muy bien ese capital natural que tiene Castilla y León. Solo lo superan 7 países de la Unión Europea de los 27. Solo 7 países tienen más valores y más territorio de Red Natura 2000 que nosotros. Es decir, nosotros, Castilla y León, tenemos más Red Natura 2000, más valores que 20 países de la Unión Europea de los 27. Nos superan la propia España en el conjunto nacional, Suecia, Polonia, Alemania, Francia, Italia, Finlandia y Grecia.
En segundo lugar, tenemos una potente red de reservas de la biosfera. Hay 52 en España, hay 10 en Castilla y León, hay 2 concretamente en la provincia de Salamanca, compartidas con otros espacios naturales de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, declarados por las Cortes o por la Junta de Castilla y León, y son 10 reservas que suponen la protección de 1 millón de hectáreas, más o menos, de nuestro territorio. Y se asientan y comparten, repito, con otros territorios, con otros espacios protegidos de Castilla y León. Tenemos, en tercer lugar, 33 espacios naturales protegidos, entre ellos 2 parques nacionales, parques regionales, parques naturales, monumentos naturales. Por tanto, una riqueza importantísima, en torno a 815.000 hectáreas de espacios protegidos por la propia comunidad autónoma, al margen de las reservas de la biosfera, que saben que son declaraciones de la UNESCO. Bueno, un importante acervo, pues tiene 2 importantes, ¿no? Salamanca, como es las Batuecas, Sierra de Francia, y al noroeste los Arribes del Duero. Y en cuarto lugar, somos una comunidad forestal por excelencia. Más de la mitad del territorio es forestal en Castilla y León. Más de 5 millones de hectáreas es forestal en Castilla y León. Tenemos más superficie forestal que Portugal, que Reino Unido, y solo nos superan 7 países de la Unión Europea de los 27 en superficie forestal. Porque tenemos cifras, por lo tanto, que superan a muchos países de nuestro entorno, a la mayoría de los países de nuestro entorno. Una riqueza que conlleva 2 preocupaciones. Primero, hay que preservarla y mejorarla, porque en definitiva es un legado de nuestros antepasados que tenemos que entregar a nuestros descendientes en mejores condiciones. Es nuestra obligación. Pero segundo, tenemos que aprovecharlo, porque tenemos que vivir y tenemos que ser competitivos y, por tanto, tenemos que aprovecharlos, pero en clave de sostenibilidad. Primera idea, por tanto, reflexión es esta. Estemos orgullosos, ¿no?, de nuestro patrimonio natural. Retos de futuro. ¿Qué retos de futuro tenemos inmediato? Pues tenemos unos retos muy claros, ¿no? Tenemos 2 grandes desafíos. Uno es el cambio climático. El cambio climático, que no solo son los fenómenos meteorológicos extremos, por supuesto que los hay, y los sufrimos ya en Castilla y León, y los sufrimos con víctimas personales. Antes era algo que parecían los monzones de zonas exóticas. No, está en casa el cambio climático y los riesgos climáticos, pero también tenemos otros riesgos del cambio climático muy importantes, que son las temperaturas, que es la ausencia de precipitaciones. Y eso es muy problemático porque afecta mucho a la competitividad de Castilla y León, afecta mucho al estrés hídrico, a los incendios forestales, al estrés hídrico no solo del suelo, sino también de la vegetación y, por lo tanto, supone pérdida de biodiversidad. Por tanto, es un reto muy relevante, un desafío muy relevante, un reto el luchar contra esto y un desafío el que esto se produzca. Y también tenemos el otro gran desafío, ¿no?, que es la despoblación del medio rural, sin duda ninguna. Un desafío que no es solo de Castilla y León, es de España y es de Europa. Y países tan avanzados y aparentemente indestructibles como Alemania, como Francia, tienen problemas también de despoblación en el medio rural. Y eso es muy relevante porque produce un daño muy importante. Supone la transformación del uso del territorio y del uso de la tierra, eliminar la discontinuidad del terreno, y supone una desprotección, la pérdida de agricultores, de ganaderos, de silvicultores. Verdaderamente es muy problemático porque nos hace más débiles ante los incendios forestales, simplifica los ecosistemas y es pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, es un gran desafío, un gran problema de futuro esta limitación, esta despoblación del medio rural. Respecto a lo que ya sabéis, que la Junta de Castilla y León está embarcada de forma decidida por luchar contra la despoblación. Tenemos un Gobierno de España que tiene una vicepresidencia cuarta del reto demográfico y, por supuesto, la Diputación, que es su esencia, ¿no?, la lucha por el medio rural. Pero tenemos más desafíos y más retos. Y el reto es que tenemos que desarrollar la economía y buscar nuevas actividades económicas de forma ordenada, de forma compatible con la conservación, evitando y minimizando, desde luego, que puedan ejercer presión excesiva sobre el medio natural, pero tenemos que promoverlo para ser competitivos porque hay que vivir y, por lo tanto, debemos buscar ese equilibrio tan difícil entre la conservación y el aprovechamiento. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo y el Plan España Puede, que es lo que contribuye España a ese plan, hombre, es un plan que lo define bien, ¿no? Establece 4 retos de la economía. La economía tiene que ser una economía verde, una economía digitalizada, tiene que ser una economía inclusiva, de igualdad entre el hombre y la mujer, y una economía que elimine, y esto es muy importante para Castilla y León, la falta de cohesión territorial. Eso lo dice Europa, y la falta de cohesión territorial es la despoblación, es la diferencia entre lo rural y lo urbano. Por tanto,
tengamos ese ejemplo y ese principio que supone el plan de resiliencia y transformación europeos, porque supone apostar por una economía nueva. Todo se resume en una economía que es la bioeconomía, es la nueva economía y, desde luego, Castilla y León apuesta por la bioeconomía, por generar actividad, aprovechando nuestros recursos, muchos, los recursos forestales, los recursos agrícolas, los recursos de la agroindustria, desde luego los recursos energéticos renovables, tan importante ha sido siempre, lo comentábamos antes con la representante de Iberdrola, Castilla y León siempre fue la cuna de la energía, lo va a volver a seguir siendo en el ámbito de las renovables. Tenemos que hacerlo con prudencia y con planificación. Y, desde luego, pues otras industrias como la automoción y muchas más que son esencia de la riqueza económica de Castilla y León. Y, por tanto, hay que buscar sinergias entre estos sectores claves de la productividad económica de Castilla y León, la conservación, y en eso tenemos muchas fortalezas. Segunda reflexión, por lo tanto, retos y desafíos que tenemos de futuro inmediato. Tercera reflexión, Castilla y León es un referente en conservación y gestión del patrimonio natural, un referente nacional y europeo, porque tenemos un modelo propio porque tenemos competencias plenas en conservación de la biodiversidad, prácticamente plenas, y es un modelo de sostenibilidad territorial que se caracteriza ¿por qué? Primero, porque hacemos un uso sostenible de los recursos naturales, permitiendo compatibilizar los tres pilares, el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. En segundo lugar, porque somos un patrimonio natural de calidad. Buscamos la calidad a través de la certificación por terceros, por entidades terceras de nuestra actividad, forestal y todo tipo, la certificación PEF, la certificación FSC, la Q de calidad, la Carta Europea de Derecho Sostenible y numerosos instrumentos de calidad que los chequean organizaciones independientes. En tercer lugar, por la innovación. Somos una comunidad innovadora, que tenemos la RIS3 en plena marcha, la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León, que colaboramos con la universidad, y aquí hay representantes de las universidades, y, desde luego, con los centros tecnológicos, CSFOR, Cartici y otros muchos. En cuarto lugar, una comunidad que hace del patrimonio natural y de su conservación mesa de diálogo y mesa, desde luego, de concertación y colaboración. ¿Con quién? Pues con todo el ámbito social, con el Consejo del Diálogo Social, con la patronal y con los sindicatos, a través de estos importantes acuerdos del diálogo social, como el cuarto Acuerdo de Competitividad Económico-Social, el Acuerdo Forestal, el Acuerdo de Cambio Climático, y, por tanto, estamos en la mesa siempre concertando nuestras políticas. También, por supuesto, con todos los sectores, con las OPAs en el Consejo Agrario, todas las organizaciones profesionales agrarias, con la mesa del sector de la madera, con esa mesa sectorial de la madera tan importante en el ámbito forestal en Castilla y León. Y, desde luego, colaborando con otras regiones europeas en el marco de todos los ámbitos europeos en que podemos colaborar. Por supuesto, en el Comité de las Regiones, en redes regionales como la ERIAF, en la Red Europea para la Innovación de la Agricultura y la Silvicultura, que coordinamos junto con Karelia del Norte, en Finlandia, el sector o el grupo de trabajo forestal. Por tanto, ese es nuestro modelo, un modelo de concertación, un modelo de innovación, de calidad y, desde luego, de uso sostenible. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Lo hemos hecho así y lo hemos conseguido a través de distintos elementos que conllevan la sostenibilidad, que tiene un carácter muy transversal, porque tenemos que impregnar esa sostenibilidad en todas las actuaciones políticas de la Junta de Castilla y León. Y, bueno, para eso, en las primeras décadas del siglo XXI, en el año 2000, nos dimos una estrategia de desarrollo sostenible en Castilla y León, que no se hablaba casi ni de ello, y ya teníamos una estrategia en el año 2000, que la renovamos en el año 2009 y la volvimos a renovar, a actualizar a través de unas medidas complementarias en el año 2016. Y en esta legislatura vamos a ver cómo publicamos, cómo aprobamos en el Consejo de Gobierno la Estrategia de Economía Circular y también la Ley de Cambio Climático, coordinada con la nueva Ley de Cambio Climático que ha promovido el Gobierno de España en las Cortes Generales. Hoy la sociedad, lo tenemos claro, es una sociedad que entiende claramente, está comprometida, que no hay desarrollo sin compromiso y equilibrio medioambiental, económico y social. Y, desde luego, en eso hemos sido una comunidad paradigmática. No otra cosa establece la agenda de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? Y sobre todo ese objetivo 12, que es producción y consumo responsables. Es un objetivo transversal muy importante que, desde luego, hacemos gala de ello en Castilla y León. Y, sobre todo, en países industrializados y en regiones industrializadas como es Castilla y León, donde hay que buscar que el ámbito económico, el ámbito de producción y el ámbito de consumo se coordinen, ¿no? En clave de sostenibilidad y, por tanto, se introduzcan prácticas sostenibles en la actividad económica empresarial y de respeto al entorno natural. Y lo hemos conseguido con instrumentos preventivos. Ahí está la autorización ambiental, un exigente requisito para toda empresa que se establezca en Castilla y León, que tiene que superar unos
obstáculos de indicación de sostenibilidad muy relevantes. Tenemos las evaluaciones de impacto ambiental, que también, lógicamente, conlleva cualquier actividad menos invasiva, pero tiene que tener esa evaluación de impacto ambiental favorable y que todas tienden a que las empresas tengan las mejores técnicas disponibles, esas MTD europeas que garantizan la actividad económica sostenible. Y, desde luego, promovemos también los instrumentos voluntarios. No solo es lo que obliga a la Administración a obtener una autorización ambiental, una evaluación de impacto ambiental, sino que se sujeten las empresas por propia responsabilidad corporativa cada vez mayor a nosotros marchamos. El marchamo importante que es la etiqueta EMAS, la etiqueta ecológica europea, o bien esas certificaciones como es la huella ecológica o como es la huella de carbono o como es el residuo cero, ¿no?, a las que se suman cada vez más las empresas, y aquí hay importantes empresas que forman parte dentro de su portfolio de acción. Desde luego, el sujetarse no solo a la obligación, sino también ir más allá con compromisos al margen de la obligación. Cuarta reflexión, conservar pero aprovechando. Estamos hablando de buscar equilibrios, pero desde luego lo que tenemos es que buscar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Castilla y León es muy rica en recursos naturales de todo tipo. Recursos naturales agrícolas, forestales, mineros, energéticos. Y no podemos dejar de aprovecharlos. Sostenibilidad no es dejar de aprovechar los recursos naturales, ni mucho menos. Es aprovecharlos de forma perdurable. Es decir, es utilizar las materias primas, pero apostando por el ahorro, por la eficiencia, evitando los combustibles fósiles y, por tanto, buscando las energías verdes. Pero sostenibilidad no es dejar de aprovechar. Hay que continuar en el aprovechamiento sostenible y perdurable. Y el mundo, ahora mismo somos 7.700 millones, pero en el año 2030 va a haber un 10% más de población. Estaremos en los 8.500. Y en el año 2050 se calculan 9.700 millones de habitantes en el mundo. Y tienen que alimentarse y tienen que vivir. Y, por lo tanto, tenemos que aprovechar que eso sea una oportunidad para territorios como Castilla y León de gran productividad en numerosos ámbitos y que pueda ser una productividad, desde luego, sostenible. La agricultura. Pues claro que la agricultura tiene que tener una integración ambiental, sin duda ninguna. El ejemplo lo tenemos en la dehesa salmantina, un ejemplo perfecto de integración de lo forestal, de integración de lo agrario, de maximizar, por lo tanto, los ecosistemas y la protección ecosistémica, el suelo, pero también aprovechar la carne, la energía y, por tanto, la dehesa salmantina es un auténtico ejemplo de integración de la agricultura en el ámbito ambiental. Y debemos ir por ese camino. La agricultura tiene que ser y la industria agroalimentaria tiene que afrontar los retos para mantener y mejorar la biodiversidad, y desde luego que no haya una degradación del suelo, de las aguas, utilizar menos herbicidas, menos abonos ecológicos, por supuesto, pero que sea competitiva, porque no hacemos nada si tenemos una agricultura, una agroindustria muy verde, pero resulta que no es competitiva porque no lo será y, por tanto, no tendremos futuro. Tenemos un gran desafío por delante de la nueva PAC, que está ahora mismo en plena negociación y que este mes, además, es un mes importante porque habrá una conferencia sectorial donde se barajarán los primeros esquemas de esa PAC, donde, desde luego, el compromiso ambiental es muy superior a la actual PAC, que termina en el año 22 y que el 1 de enero del 23 empieza la nueva PAC. Tenemos una agricultura profesional, tenemos un campo muy profesionalizado, un campo donde nuestros agricultores han hecho un gran ejercicio de responsabilidad con la parte ambiental de la PAC que acaba, que también tenía su parte ambiental, con el greening y prácticas ambientales, y se han comprometido. Y no nos cabe ninguna duda que los nuevos ecoesquemas, ese perfil ambiental que va a tener la nueva PAC, va a ser aceptado por el campo y vamos a tratar de obtener que no haya pérdida de financiación, que es lo más importante para nuestro campo. Ese complemento de rentas que es la PAC debemos de mantenerlo. Esperamos que con el Gobierno de España, con el que estamos negociando con el ministro Planas y su equipo desde hace tiempo, permita que la PAC española sea buena para el segundo campo español, que es el de Castilla y León. Y, desde luego, es una PAC, desde luego, con mucho perfil medioambiental. Ese Pacto Verde Europeo del 19 tiene una gran influencia e incidencia en la nueva política agrícola
común. Y desde luego Castilla y León se juega mucho en esto, Salamanca se juega mucho en esto. Y por tanto estamos trabajando con toda intensidad para que dentro de las limitaciones que impone Europa, y el otro día ganó el Parlamento Europeo una batalla que nos perjudica, y es que la parte de ecoesquemas se estaba dudando entre la financiación del 20% del total de la PAC que defendía la Comisión y el 25% que defendía el Parlamento, y ha ganado el Parlamento con el 25%. Nos preocupa. Para ello hemos propuesto al Gobierno de España un sistema de ecoesquemas sencillo, ágil, en el que han intervenido las cooperativas y las OPAs, y que bueno, esperemos que tenga reflejo en la nueva PAC. Debemos mantener el papel capital, por lo tanto, del primer pilar de la PAC y también del segundo pilar de los programas de desarrollo rural. Muy importante, con el refuerzo a poder ser de los fondos para la política forestal, que necesita un apoyo importante. Hemos dicho que Castilla y León tiene el 51% de su superficie forestal, entre el 51 y el 52. Necesita, por lo tanto, una política de programa de desarrollo rural importante para el ámbito forestal, para las dehesas y para todo nuestro patrimonio, con las ayudas agroambientales, con las ayudas al desbroce, a la ganadería extensiva y a todos los instrumentos que identifican lo que es nuestro campo y lo que es, desde luego, nuestra ganadería en Castilla y León, con especial presencia en Salamanca, ¿no? Es la Salamanca ganadera, es la ganadería de Castilla y León, de 16.000 explotaciones, 6.000 están en esta provincia. Y la industria agroalimentaria, que cada vez está yendo a más, y aquí tenemos a Covadú y tenemos a numerosos exponentes, ¿no? Una industria agroalimentaria de la que podemos presumir, porque es una industria agroalimentaria sostenible y que incorpora, por propia responsabilidad corporativa, muchos elementos de sostenibilidad. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en número de industrias agroalimentarias. Tenemos 3.152, suponen prácticamente el 10% del total nacional. Y, ojo, el 26% de la industria de Castilla y León. La industria de Castilla y León, la más importante es la agroalimentaria, que es casi el 27% de nuestra industria. A nivel nacional, la industria agroalimentaria es el 19% de la industria. Castilla y León es el 26 y pico. Hablamos de una agroindustria que representa el 5% del PIB autonómico, que da trabajo a casi 40.000 personas, que factura más de 10.000 millones de euros al año y que tiene pues 69 figuras de calidad, una importantísima vocación exportadora que le ha salvado a Castilla y León la economía durante la pandemia, o ha colaborado con un incremento del 4% en el año 2020 y que se ha incrementado un 32% la exportación en los últimos 5 años. Y en el contexto nacional somos, por lo tanto, la tercera agroindustria después de Andalucía y de Cataluña. Y además somos la más productiva porque somos la primera en producción. Hablamos de 62.000 euros por persona ocupada frente a los 56.000 euros generales. Por lo tanto, es una agroindustria, además, no solo comprometida, importante, sino que además es muy productiva. Unas cifras de negocio que indican que ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar por ese aprovechamiento del campo, ese aprovechamiento del medio natural en clave de sostenibilidad, pero en clave de competitividad y productividad. Y los recursos forestales. Hemos dicho la clave, ¿no? 52% de nuestra superficie es forestal, pero fijaos, fíjense, tenemos mucha capacidad de maniobra, aprovechamos el 50% de los recursos forestales y en la Unión Europea hay países que llegan al 75% de ese aprovechamiento. Por tanto, es un importante margen de mejora que hemos tratado de promover a través de ese programa de movilización de recursos forestales que aprobamos en el año 2014 y que ha permitido mejorar las cadenas de valor y que realmente el valor añadido de esas cadenas quede en nuestra comunidad, con la madera, con la biomasa o con las producciones no madereras. Estamos hablando de las setas, de la resina, del piñón, del corcho. La resina, por ejemplo, que estaba muerta hace 10 años y que ha vuelto a resurgir con importantes plantas en Segovia y en Soria que dan empleo a más de 500 personas, y en la propia Salamanca, que no era muy resinera, pero que a través de las repoblaciones de pinar tiene ya ese inicio resinero. Una Salamanca que es muy corchera, ¿no? compitiendo con el vecino Portugal, donde, por el propio efecto del cambio climático, se ha provocado que se desplacen al norte algunos tipos de bosque, como es precisamente el alcornoque, ¿no? Y ahí hemos plantado 5.000 hectáreas de nuevos alcornoques con muy buenos resultados, especialmente en la industria del corcho en Salamanca, ¿no? Pensemos en Valdelosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad de producción muy relevante en materia forestal. Y qué hablar de la biomasa, somos la primera en biomasa, en producción de biomasa en España en muchos aspectos. Tenemos 11 empresas de fábricas de pellets, cuando hace 20 años no había ninguna. La primera que hubo fue la que hizo la Junta de Castilla y León, que creó
para impulsar y promover una fábrica allí en Valladolid de pellets de transformación. Ahora ya hay 11 que producen pues nada menos que 160.000 toneladas al año, cuando la producción española son 680.000. Somos la número 1 en producción de astilla y de pellet, y además certificada por EN+, de Abebión, y en consecuencia de calidad. Y tenemos mucha capacidad de mejora. En la superficie de Castilla y León hay 225 millones de toneladas de biomasa. Se renuevan al año 6,5 millones, que podían retirarse y al año siguiente las tendríamos nuevamente. Solo aprovechamos 1 millón de toneladas y, sin embargo, somos la comunidad que más aprovechamos de España. Somos pionera en el aprovechamiento y tenemos instalaciones de generación de energía eléctrica con biomasa en la que participa la Junta de Castilla y León. Tenemos, por supuesto, redes de calor con biomasa en la que participa la Junta de Castilla y León, la empresa Somacil y otras empresas de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, tenemos ahí otro recurso importante que vamos impulsando y que es absolutamente bioeconomía y que es absolutamente una bioenergía, porque tiene un balance neutro de carbono, porque el CO2 que emite está compensado por el que ha absorbido durante el tiempo de permanencia en la superficie. Y los recursos minerales. Importantísimo Castilla y León y minerales. Si hablo de la minería no energética, no hablo de la minería del carbón, de la hulla, que eso se terminó. Sin embargo, la amplia y variada geología de Castilla y León hace que tengamos un potencial minero importantísimo. Tradicionalmente han sido 3, ¿no? El wolframio, el estaño y el hierro, pero a él se une el manganeso, el oro, el cobre, el zinc, el cobalto, el plomo, el uranio y muchos minerales, ¿no? El potencial minero es muy relevante. Castilla y León somos la número 1. Tenemos 1.653 minas e indicios mineros y especialmente relevante en León, en Zamora y en Salamanca. Y ocupamos una posición muy importante a nivel español. Somos, en empleo, la segunda comunidad que cuenta con mayor número de trabajadores. Y el valor de producción, somos la tercera de España, con el 12% del valor de producción, solo superados por Andalucía y por Cataluña. Y en los minerales industriales, en concreto, somos la segunda en valor de producción, estoy leyendo los datos, y en las rocas ornamentales y en la cantera somos el tercero. Salamanca, concretamente, con 345 minas e indicios mineros, el 90% asociadas al estaño y al wolframio, es una provincia que tiene un capital muy relevante y un futuro relevante en ese sentido. Y quinta reflexión y última. Tenemos que mantener la acción política para que esto sea así y para que este aprovechamiento sostenible de los recursos del patrimonio natural se mantenga, se incremente para el futuro y la riqueza de nuestro territorio. Una política que tiene que estar basada en la coordinación y el respeto de las estrategias europeas, desde luego del Gobierno de España, querida subdelegada del Gobierno, y también de nuestros instrumentos de planificación. Y ahí tenemos el Pacto Verde, tenemos las estrategias de bioeconomía, la de economía circular, la normativa y la nueva ley de cambio climático, la industria 4.0, las estrategias de biodiversidad, la granja a la mesa, que es una estrategia muy importante europea para llevar con ciclos cortos de consumo y que mejoren la calidad de los productos. Y tenemos el plan de transformación, de recuperación y resiliencia, que desde luego próximamente se verá aprobado, ¿no? Y ahí estamos trabajando con el Gobierno de España en conferencias bilaterales. Le pedimos al Gobierno de España que cuente con nosotros, que cuente con los ayuntamientos, que cuente con las diputaciones, que cuenten con la empresa, que cuenten con todo el sector, como así lo pide Europa y el Comité de las Regiones, que hay que contar con lo regional, con lo local y con las empresas, y que se establezca finalmente un sistema claro, un sistema eficaz, un sistema sencillo, ¿no?, para que podamos demostrar a Europa que somos un país, que somos capaces, que España puede, como dice el lema del Gobierno de España, aprovechar íntegramente estos recursos. Y Castilla y León pues tiene otros recursos de planificación propios, de futuro, que estamos ahora trabajando en ellos, en la Junta de Castilla y León. Tenemos un plan Hábitat, muy relevante. Estamos trabajando en el marco del diálogo social. El plan Hábitat es de construcción sostenible y construcción, por lo tanto, medioambientalmente eficiente, que es dinamizador de muchos sectores, tanto de la transformación como de las materias primas, como del urbanismo, y por lo tanto ahí estamos trabajando en un proyecto muy bonito, innovador, muy potente y que permite y que permitirá una integración del urbano y lo verde en lo que es esencial, que es en la propia habitabilidad de nuestras residencias. Y es bioeconomía también. Es bioeconomía y, por lo tanto, es lo que busca Europa y lo que tenemos que buscar nosotros. Y, además, vamos a aprobar en esta legislatura un plan de restauración de los ecosistemas en Castilla y León, que se coordina con un plan europeo que pretende bueno, pues que se restauren aquellas infraestructuras verdes y hábitats degradados, que también los hay, promocionar y mejorar los humedales y, desde luego, proteger a las especies en peligro. Estoy hablando del oso, del urogallo y del lince, no hablo del lobo como especie en peligro, sobre terrenos afectados
preocupados también por la actividad agrícola, por la minera y por otros tipos de actividades de explotación, ¿no? Ese plan de restauración de ecosistemas que estamos preparando es muy relevante. La repoblación, estoy terminando, querido Julián. La repoblación, 15.000 hectáreas vamos a repoblar en esta legislatura, más de 20 millones de árboles vamos a plantar. En la historia de la Junta de Castilla y León hemos plantado más de 750 millones de árboles, que es la cuarta parte de lo que quiere hacer Europa de aquí al 2030. Lo ha hecho Castilla y León estos años atrás. El plan de acción de bosques y cambio climático también para introducir las políticas de mitigación y, desde luego, de adaptación. En definitiva, termino. Castilla y León está llamada a tener un papel importante. ¿En qué? En el compromiso nacional y europeo por la sostenibilidad y por el cambio climático. Desde luego, en liderar la bioeconomía y las bioenergías. Desde luego, en ser la punta de lanza en el ámbito forestal y el ámbito agrícola y en aprovechar las oportunidades para el mundo rural. Porque hay que descongestionar las ciudades yendo a vivir al mundo rural. Y la pandemia ha sido una oportunidad para pensar que esto es posible. En definitiva, y termino, una comunidad comprometida con el medio ambiente, moderna, segura y que, desde luego, tiene una calidad de vida que hace que merezca la pena vivir aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Perdonad porque a lo mejor me he extendido mucho y estoy a vuestra disposición. Muy bien. Gracias, consejero, por tu exposición clarividente, como anuncié. Tengo algunas preguntas que me van llegando, pero yo tenía preparada para arrancar una que está tan de actualidad como que se nos echa encima el verano, que va a hacer mucho calor, que probablemente hay más riesgo que nunca de incendios. Quería preguntarle cómo se presenta la campaña de incendios este verano y, en su doble condición de consejero y juez también, no sé, porque los ciudadanos tenemos un poco una sensación de impunidad respecto a quienes incendian los bosques en Castilla y León. Esto está cambiando en los últimos años, pero me gustaría que lo contase. Bueno, pues muy brevemente, primero, respecto a la campaña empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Lo que tenemos ahora es la puesta en marcha de la época de riesgo alto, donde incrementamos medios con la coordinación del Gobierno de España, que presta medios aéreos y apoyo, y bueno, pues esperemos que se produzca la campaña con el menor número de hectáreas quemadas y el menor número de incendios, y desde luego con ausencia de riesgo no, de resultados dañosos para las personas, que siempre hemos tenido. En Castilla y León nunca hemos tenido resultados desgraciados en daños personales. Y bueno, con un ejército de 4.500 personas que van a estar en esa época de riesgo alto pendiente de que eso sea así. Hemos tenido unos 3 años anteriores razonables. Tuvimos un año 2017 muy malo, donde llegamos a tener hasta 4 incendios de nivel 2 en Castilla y León, hasta 40 medios aéreos trabajando del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León trabajando en esta comunidad. La coordinación entre las administraciones y el compromiso del personal hará que esto se minimice y que, bueno, junto con la responsabilidad personal de todos en cuidar el campo y en no realizar actividades que originen incendios, pues permitirá que, a poder ser, terminemos un año más con unos números razonables, ¿no?, como hemos visto estos años atrás. En cuanto a la segunda pregunta, el Código Penal castiga a las personas que pueden ocasionar un incendio con hasta 30 años de prisión, aunque no haya muerto ni herido a nadie. Con tal de que el incendio haya tenido un peligro concreto para la población, un espacio natural, puede llegar a las penas hasta 30 años. Por lo tanto, el debate de ¿el Código Penal castiga poco? El Código Penal castiga suficientísimo estas conductas. Ya, pero los jueces, la policía, no hay ¿condenas? Bueno, no hay condenas porque, hombre, nadie va a incendiar un monte y deja ir la tarjeta de visita, ni un vídeo grabado, ni un acta notarial. Y el propio incendio es destructor de pruebas, ¿no? Entonces, yo creo que los agentes medioambientales, el SEPRONA de la Guardia Civil, la Policía Científica hacen una labor extraordinaria de investigación, que en muchos casos la ponen a disposición de los fiscales y de los jueces, pero somos un Estado de Derecho y de garantías. Y además, cuando las penas son muy grandes y muy importantes, las garantías, la presunción de inocencia, hay que respetarla. Y da ese resultado. ¿Se puede hacer más? Yo no quiero un país sin garantías.
Yo prefiero, siempre lo digo, que haya 100 culpables en la cárcel antes que un inocente, 100 culpables en la calle antes que un inocente en la cárcel. Y esa garantía esencial de nuestro sistema tiene que mantenerse. Y respetando y felicitando, y aquí está la subdelegada del Gobierno, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, desde luego, a las policías locales, por supuesto, que también intervienen en muchos incendios, y a nuestro personal ambiental. Es correcto, no salen más resultados porque es complicado que haya resultados condenatorios. ¿Son residentes, son profesionales de incendios los que habitualmente queman el monte? Yo creo que es una afirmación que no se puede hacer. Es decir, ha habido procesos, y concretamente en León, ¿no? Recuerdo un proceso donde se juzgó a un personal de una brigada y resultó absuelto. Por tanto, si resultó absuelto, yo no conozco ningún otro más, y por tanto son afirmaciones o generalizaciones que en absoluto se pueden hacer. El que quema el monte pues es un criminal, sea lo que sea un personal de incendios o sea cualquier persona. Y, por tanto, no podemos estigmatizar ningún tipo de actividad ni profesión porque no hay datos objetivos que lleven a ello. Tenemos una pregunta de una alcaldesa de las que están con nosotros aquí en la sala. Dice, ha comentado el efecto pernicioso del vacío demográfico sobre la conservación del medio ambiente. Desde las cabeceras de comarcas vacías sabemos que además compromete la economía, el desarrollo y la igualdad. Hace una pregunta muy amplia porque pregunta, en los últimos 30 años, ¿cuáles han sido las políticas territoriales de la Junta para evitar que llegara a donde hemos llegado? Igual es demasiado amplia, pero hay otra añadida que dice, llegamos tarde a la resiliencia. Esto bueno, más fácil. Pues quizá hemos llegado tarde todos, pero no en la Junta de Castilla y León. Hemos llegado tarde la sociedad española, ¿no? Y nos tocará una cuota aparte a cada uno de nosotros. Lo que sí que es cierto es que desde que yo tengo responsabilidades en la Junta de Castilla y León, el mandato de Juan Vicente Herrera y el mandato de Alfonso Fernández Mañeco es que todas nuestras políticas, de forma transversal, vaya a favor del mundo rural, llevando los mejores servicios, llevando las mejores infraestructuras, y nos preocupamos porque todo lo que hagamos tenga una clave de premio al mundo rural. Acabamos de presentar en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, por ejemplo, por poner el último ejemplo, ¿no?, el bono rural gratuito de transporte. Es decir, en nuestro medio rural, los mayores, los jóvenes y los de mediana edad viajan gratis en el autobús. Es una discriminación positiva respecto al urbano para favorecer el medio rural. Es un viaje gratis en autobús público que se va a hacer efectivo al 100% de Castilla y León progresivamente hasta el año 22. Es un ejemplo de las muchísimas políticas que realizamos todos los días en coordinación con las diputaciones provinciales, donde tenemos convenios en materia de vivienda, en materia de conectividad, en materia de depuración de aguas residuales. Hacemos todos los esfuerzos posibles para la defensa del medio rural. ¿Hemos llegado tarde? No lo sé. Pues puede que hemos llegado tarde, pero lo cierto es que ahora estamos haciendo todo lo que se puede y, desde luego, desde mi responsabilidad hace 6 años en la Junta de Castilla y León, todas nuestras acciones van encaminadas a la preservación y a la mejora del medio rural. Sí, de las que me llegan, de quienes nos siguen por streaming, preguntan por la banda ancha en los pueblos. Se había dado, según dice la cifra, el año 2023 para conseguir que el 100% esté conectado en la región. ¿Es eso posible? Bueno, yo creo que es una tarea de todos, una tarea del Gobierno de España, que es el competente en materia de telecomunicaciones, y es una tarea de la Junta de Castilla y León, y también ahora está siendo una tarea de las diputaciones, que se han sumado, ¿no?, al esfuerzo. Fíjense, desde el año 2015, entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León se han puesto 80 millones de euros en Castilla y León para subvenciones a las operadoras para que tejan redes de fibra óptica y redes de 4G. Eso ha permitido avanzar de una forma exponencial. La última convocatoria fue el año pasado, el 9 de julio del año pasado, con 19,5 millones para Castilla y León de dinero del Gobierno de España y también dinero de la Junta de Castilla y León. Eso va a permitir, se están haciendo ahora las obras de canalización de las subvenciones dadas en el 2019, que hay 2 años para hacerlas, termina en el 2021, y las obras de las subvenciones dadas el año pasado terminan en el 2022. Y vamos avanzando, estaremos en hay provincias que está en cerca de un 90% la cobertura de Internet. El plan de España, del Gobierno de España, es que el año 2030 todo el territorio nacional tenga al menos 30 megas y ya tenga el 90% 100 megas y que el año 2025 lo tengan los 100 megas todo el territorio nacional. Nosotros, de luego, vamos a contribuir. Contribuimos con nuestro presupuesto, con nuestra gestión, lealmente, al que se han incorporado, repito, las diputaciones, donde hemos concertado un protocolo y también ponen presupuesto. Y ahora mismo estamos pendientes de que el Gobierno de España
determine cómo se van a distribuir 583 millones de euros de los fondos de recuperación y resiliencia para el año 21 para estas infraestructuras. Y ahí estaremos tratando de gestionar, aportar también nuestro grano de arena presupuestario al presupuesto del Gobierno de España. Desde luego no me cabe ninguna duda que se va a conseguir. Hay una pregunta sobre el agua, factor limitante a la hora de arrancar con explotaciones agropecuarias. ¿Qué piensa la Junta sobre los planes hidrológicos y si tiene Castilla y León un plan de futuro para resolver este problema? Bueno, el agua es un problema, tanto el agua de entrada como el agua de salida, ¿no?, como los residuos. El plan hidrológico es una responsabilidad de los organismos de cuenca, de las confederaciones hidrográficas. Ahora mismo la Confederación Hidrográfica del Duero está ultimando ese plan hidrológico de la cuenca, donde nosotros aportamos y colaboramos, y sin duda ninguno es un recurso escaso que tenemos que aprovechar con responsabilidad. Por parte de la Junta de Castilla y León lo que hacemos es colaborar con los ayuntamientos, que son los responsables de dar el servicio de agua a sus vecinos, y junto con las diputaciones, hacer inversiones. Hemos hecho cientos de millones de inversiones en estas últimas legislaturas para los abastecimientos, las captaciones, las conducciones, para, por lo tanto, modernizar y asegurar un agua de calidad y un agua en cantidad suficiente. Y ahí vamos a seguir colaborando con las diputaciones en ello y, sin duda ninguna, con la responsabilidad de su consumo. Y en cuanto al agua como residuo, como agua residual, yo creo que estamos embarcados en Castilla y León también con la ayuda de las diputaciones en depurar todas las aguas residuales de nuestros 6.200 núcleos de población entre esta legislatura y la legislatura que viene. Hemos completado la depuración de los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, también con el Gobierno de España, que ha tenido una parte importante. Ahora estamos en un plan para depurar entre 500 y 2.000 y estamos ya, hablamos de 134 millones de inversión para hacer 300 depuradoras que estamos financiando entre la Junta, las diputaciones y los propios ayuntamientos, una parte muy pequeña. Y estamos diseñando ya el programa de los de 500 hacia abajo. Esperamos también que los fondos de recuperación y resiliencia tengan una cabida para apoyar estas infraestructuras y, por tanto, entre esta legislatura y la que viene, Castilla y León será una Castilla y León cero aguas residuales sin depurar a nuestros ríos, que son los mejores ríos pesqueros y, desde luego, los mejores trucheros del mundo. O sea, en 6 años, cero aguas. Este año, esta legislatura, el año 23, tendríamos que dejar cerrado la depuración de 500 hacia arriba y diseñado el programa y las inversiones de la depuración de los pueblos de 500 habitantes equivalentes hacia abajo. Habitante equivalente es traducir a habitantes, no solo son las personas, sino las industrias agroalimentarias y otro tipo de industrias. Se transforman a habitantes es decir, un pueblo de 500 habitantes equivalentes puede tener 200 habitantes y tener pues, un polígono industrial o una actividad agroindustrial, ¿no? Eso es el concepto de habitante equivalente. Sí, me lleva también una pregunta sobre el tema del lobo. ¿Cómo va el pulso con el Gobierno por mantener la posibilidad de controlar el lobo que tanto daño hace a los ganaderos de Salamanca? Bueno, pues no va bien. Lamento tener que decirlo, no va bien. Con el Ministerio de Transición Ecológica tenemos un importante desencuentro, no así con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque comprende nuestra preocupación. Nosotros estamos totalmente en contra de la iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica de incluir el lobo en toda España en el ESPER, en el listado de especies de especial protección. Eso supondría que al norte del Duero, donde es gestionable por la caza, no lo va a poder ser, y eso supone un riesgo enorme de desaparición de la ganadería extensiva y de la ganadería semiextensiva. ¿Y qué hablamos en Salamanca, ¿no?, de la ganadería extensiva? Por lo tanto, entendemos que no hay razones de conservación. Nosotros tenemos justificado que la población de lobo se incrementa constantemente en Castilla y León. No hay razones culturales, donde enseñamos el lobo en el Centro de Lobo Ibérico Félix de Río de la Fuente, en Zamora, que es un centro único en Europa. No hay ninguna razón. Hay una razón que entendemos que es ideológica, en la que no estamos de acuerdo, y queremos, no solo Castilla y León, sino hasta 11 comunidades autónomas, que precisamente esta tarde tenga una reunión videográfica con todas. Creemos que hay que sentarse encima de la mesa a hablar. Hay que poner no el boletín por delante y luego las conversaciones, el consenso, sino primero el consenso, como se ha hecho siempre, en el marco de las conferencias sectoriales, Gobierno de España, comunidades autónomas, y por tanto nosotros entendemos que esa prisa por la catalogación, esa iniciativa, dejando al margen a las comunidades que somos las que gestionamos el lobo, porque lo he dicho antes, somos las gestoras de la biodiversidad y concretamente tenemos solo Castilla y León el 95% de los lobos de España. Creemos que no es una buena política. La política es la del entendimiento y, por tanto, ahí estamos en un total desencuentro que yo confío y le pido también a su delegado del Gobierno, en la medida de sus posibilidades,
que abra un escenario de diálogo, quitando esa posible orden ministerial que se está preparando, dejándola aparcada y vamos a hablar. Había otra que se refiere a este mismo asunto y pregunta, dice, sus relaciones con el Gobierno central son dispares, negativas con Medio Ambiente y positivas con el Ministerio de Agricultura. ¿Qué tal lleva esta disparidad? Preguntas. Bueno, pues de forma desagradable. Con el Ministerio de Medio Ambiente no tenemos disparidad en todo. Colaboramos con el Ministerio de Medio Ambiente en muchas cosas y tenemos acuerdos en muchas cosas. En esto, desde luego, un enfrentamiento frontal y radical. Y poco agradable, porque bueno, entendemos que el Gobierno tiene un programa de Gobierno que quiere hacerlo efectivo, pero tiene que entender también que los territorios nos preocupan, nuestra gente, nuestra economía, nuestro futuro, nuestros pueblos, y apelamos, ¿no?, a ese nombre que tiene la vicepresidencia cuarta, que es para el reto demográfico, y que tenga también un equilibrio en la gestión y que tenga en cuenta también ese reto demográfico que está en su misión y que en esto, desde luego, no lo está teniendo en cuenta. Sí, se ha referido antes en su intervención a la marcha de la negociación de la nueva PAC y preguntan por el límite de 700.000 euros para los ecoesquemas. ¿Qué posibilidades hay de que se elimine ese límite en España? A ver, de momento los ecoesquemas no tienen cifras todavía. Esa cifra de los 700.000, pues alguien la habrá sacado, no sé cómo, ¿no?, porque está sin identificar. Ahora mismo, precisamente, estamos en los momentos finales para, antes de la conferencia sectorial que tendremos próximamente, podamos tener un mapa de la PAC. La PAC es un escenario muy complejo, con muchas piezas, que si mueves una pieza, se mueven las demás. Entonces, ahora mismo estamos con unos primeros esbozos que tenemos de la posible nueva PAC, viendo el impacto que tiene para Castilla y León. Y no solo el impacto económico de una PAC que hace llegar a Castilla y León 1.000 millones de euros todos los años, sino el impacto que supone crear desequilibrios territoriales. No queremos que la PAC beneficie mucho a unos y perjudique a otros. Buscar un equilibrio, y en ese sentido los ecoesquemas es delicado, son prácticas agroambientales a las que los agricultores están acostumbrados, pero ahora tienen un grado de intensidad muy importante y ahí, bueno, yo esperamos que el Ministerio de Agricultura pues tenga bien, y creemos que lo tendrá, hacer un ecoesquema, un plan de ecoesquemas recogiendo nuestra aportación, a poder ser. Somos la única comunidad autónoma que hemos aportado un modelo de comunidad, no de la Junta. Ahí ha estado la SOPA, las cooperativas y la Junta de Castilla y León, que recoja lo mejor de ese ecoesquema y que, por tanto, pues permita que los agricultores entren en él y no pierdan rentas. Por tanto, es muy precipitado hablar de cantidades como 750.000 euros, porque ahora mismo lo que hay es un porcentaje general del 25% de los recursos de la PAC para esta línea del primer pilar y que, bueno, que estamos gestionando para que sea lo mejor posible. Y ya hago un pequeño apunte, que hablabas antes de mis funciones en la agricultura, ganadería y desarrollo rural, que el consejero se incorporará muy próximamente porque está extraordinariamente bien recuperado y por tanto, pues esperamos su pronta recuperación e incorporación. Bien, yo creo que es el deseo de todos los que estamos aquí, recuperar cuanto antes al consejero de Agricultura. Preguntan también de qué manera la reciente ley de cambio climático tiene un efecto negativo sobre la actividad agropecuaria y sobre el reto demográfico. No tiene por qué tenerla y además estamos obligados a que no la tenga. Las leyes son disposiciones de carácter general que establecen una serie de principios y mandatos y, sobre todo en estas leyes planificadoras de cambio climático, de economía circular, no son muy concretas. Por tanto, establece un marco regulatorio en el que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que tanto el Gobierno de España como las comunidades autónomas como el resto de administraciones podamos hacer una aplicación razonable. Lo que está claro es que Europa y la ciudadanía y la sociedad, yo lo comenté antes, creen que no se puede vivir sin la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Y, por tanto, esos tres pilares tienen que conjugarse en todas las medidas. La agricultura, que decíamos antes, los ecoesquemas, no hay más remedio que sumarse a un perfil agroambiental. Pero tenemos que hacerlo con sensatez, y si lo hacemos con sensatez, coordinados el sector público y privado y todas las administraciones, no tiene por qué suponer un freno, sino todo lo contrario, una oportunidad al medio rural. Pretendemos que sea una oportunidad para nuestros pueblos y para el medio rural. Preguntan, como sabe, la Diputación de Salamanca ha abierto el Gran Camino de Arribes, que puede ser un gran impulso para Salamanca. Usted habla de competitividad, pero ¿cómo va a ser posible con espacios protegidos en los que no se puede tocar nada? Dicen aquí, le recuerdo que no se puede poner ni baño ni papeleras, y pregunta también por qué somos más rígidos que al otro lado de la raya en Portugal.
A ver, las apuestas por la protección de los espacios naturales son oportunidades para los territorios que están en esos espacios naturales. Yo siempre les hago las cuentas. Un espacio natural que integra 3, 4, 5, 7 municipios, si eliminamos el espacio natural, las inversiones disminuirían mucho. Precisamente por ser espacio natural hay numerosas ventajas de inversión de la comunidad autónoma de la Junta de Castilla y León en esos espacios naturales. Las limitaciones son unas limitaciones que pretenden conservar, que pretenden buscar el equilibrio, pero que no impide realizar actividades porque tanto los planes de ordenación de recursos naturales como las leyes de declaración o los decretos de declaración y los PRUG que estamos elaborando permiten una compatibilidad de usos. Por lo tanto, hay que buscar el equilibrio y, en consecuencia, siempre hay un hueco para una actividad económica respetando los valores ambientales que los parques y los espacios naturales protegen. Por lo tanto, busquemos ese espacio, porque además es un espacio que, volvemos a la pregunta anterior, es lo que pide la sociedad, es lo que Europa ha planeado con esa Europa Verde del año 2019, ese plan verde, y por lo tanto no tenemos otro remedio. Y en consecuencia hay que convivir con la sostenibilidad y hay que convivir el aprovechamiento con la conservación. Me comentaba antes de empezar el foro que tenía una reunión con ganaderos de Vitigudino. ¿Está controlada la tuberculosis en esta zona? ¿Hay todavía peligro? Bueno, Castilla y León es una comunidad que está en una posición extraordinaria en materia de prevalencia de la tuberculosis. Estamos como comunidad en el 1,41, cuando hace 10 años estábamos en el 4 y pico, cuando hay comunidades autónomas que tienen el 10, el 15% de prevalencia, ¿no? Por tanto, somos un territorio donde tenemos ya incluso algunas provincias para declarar libres de tuberculosis. Tenemos una comunidad ya libre de brucelosis. Y Salamanca, ¿qué problema tiene Salamanca? Hombre, que de 16.000 explotaciones que hay en Castilla y León, 6.000 están en Salamanca. El potencial ganadero de Salamanca es impresionante. Y de esas 6.600 están en la comarca de Vitigudino. Y de esas 600, pues hay 52 que tienen una cierta mayor prevalencia de la tuberculosis. Y estamos trabajando con ellas. Aquí hay un plan estratégico nacional de erradicación, no de convivencia, de erradicación de la tuberculosis, que es duro y que, por lo tanto, pues conlleva medidas pues muy complejas para entender, para el ganadero, ¿no? Que entre un positivo y que tenga cerrada ya las posibilidades de venta de terneros para el cebo, salvo a cebaderos sucios. Es muy complejo, pero son normas europeas, normas nacionales que tenemos que aplicar. Lo que estamos haciendo con el sector ganadero es tratando de buscar una aplicación razonable, adaptada a las necesidades y a las circunstancias de la comarca o de las explotaciones que tienen el problema. Esta es la cuarta reunión que tenemos, hemos alcanzado acuerdos, ahí tiene importancia también, según los expoligotipos de transmisión, pues la fauna silvestre, los jabalíes. Estamos buscando, por lo tanto, las soluciones sensatas en el marco de lo que tiene que ser. Yo antes apelaba al diálogo y a la concertación, esto es exactamente lo mismo, pero siempre hay un límite. Y hay una línea que no podemos pasar, que es el cumplimiento de las normas. Nosotros, por encima del cumplimiento de las normas, no podemos estar. Podemos ser flexibles, podemos buscar soluciones, incluso con apoyos económicos, pero dentro del marco del cumplimiento de las normas. Pero no me cabe ninguna duda que las representaciones que hay ahí en esa mesa permitirán, yo creo que lo hacen con sensatez, defienden sus intereses, los intereses de sus familias, de su economía, pero creo que son personas razonables y sensatas y buscaremos su acuerdo. Preguntan desde quienes nos siguen por streaming que cuál es su opinión sobre las macrogranjas y si como consejero de Medio Ambiente no le parece que agreden también el medio ambiente de Castilla y León. A ver, el concepto de macrogranja es un concepto vulgar, no existe un concepto administrativo de macrogranja. Sinceramente, son las instalaciones demasiado intensivas, demasiado grandes, pues son complejas y pues son invasivas de los valores naturales. Pero yo creo que ahí siempre digo lo mismo, hay que confiar en las administraciones y en las normas. Es decir, aquí hay distintas administraciones que tienen que velar por el cumplimiento de determinadas normas. Cuando se elaboran las normas, se elaboran buscando la protección de los bienes jurídicos que hay que proteger, del medio ambiente, de las aguas, y por tanto cada instalación económica tiene que pasar, lo dije antes, por unos rigurosísimos controles, evaluación de impacto ambiental, autorización ambiental, donde no Juan Carlos Suárez Quillones, el político ni el director general, no, técnicos independientes, profesionales de la máxima cualificación de las administraciones, hacen informes técnicos. Y, por tanto, lo que el informe técnico diga y lo que la ley establezca determinará si esa instalación puede ponerse o no. Si todo es ok, es porque las distintas normas sectoriales, bueno, pues las ha cumplido. Y, por tanto, pues hay un derecho a la libertad de empresa que está en la Constitución y, por tanto, tiene derecho
a una actividad empresarial, cumpliendo las normas. Y, bueno, pues hemos tenido ejemplos de alguna factoría, una empresa, una instalación de este tipo de macrogranjas, que vulgarmente se llama, que cumplía a lo mejor la evaluación de impacto ambiental, pero tenía un problema de agua y no obtuvo el plácet de la Confederación Hidrográfica. Por lo tanto, funcionan los equilibrios y los juegos. Hay que dejar que las administraciones confiar en ellas porque velan por los intereses de los ciudadanos, por el equilibrio y por el cumplimiento de las normas. Y ahí es donde tenemos que estar. Sí, vamos ya con las últimas preguntas, porque estamos sobre esa hora que no queremos sobrepasar en mucho. Preguntan cómo va a apoyar la Junta de Castilla y León al sector del transporte para poder renovar las flotas de vehículos y adaptarse a la normativa medioambiental. Me imagino que se refiere al transporte de viajeros por carretera, que son las competencias de la Junta de Castilla y León, porque el transporte de mercancías no tenemos competencia. Colaboramos con el Gobierno de España a través del sistema sancionador, pero no tenemos competencia. Hombre, en materia de viajeros por carretera estamos en una auténtica revolución, porque es que Europa determinó en un momento dado que las concesiones del transporte público, las empresas que tenían la concesión, no podían prorrogar nuevamente sus contratos. Venían prorrogándolas, sus contratos administrativos, de 10 en 10 años. Europa dijo que había que no prorrogar más, que había que sacarlas nuevamente a licitación, y eso ha supuesto, pues claro, que empresas con concesiones que llevaban 60, 70 años en el patrimonio de la empresa, esa concesión terminaba. Estamos en un proceso, por lo tanto, de nuevas concesiones, que vamos a aprovechar para que sea una oportunidad, para que el transporte sea más moderno. Llegue al 100% el transporte público de los pueblos. Hay ahora mismo 1000 pueblos en Castilla y León, de los 6.200, que no tienen transporte público. Las personas que quieren irse a su centro de servicios, personas mayores, en muchos casos, pues tienen que llamar a un taxi o tener un coche o que alguien les venga a buscar. Queremos llevar al 100% ese transporte, ser moderno, ser eficaz, verdaderamente conllevar la renovación de las flotas, y para eso tenemos que hacerlo de forma inteligente, como estamos, yo creo que haciéndolo, de forma colaborativa, escuchando al sector, con la intervención de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los sindicatos, y hacer verdaderamente una renovación en la que el transporte sea más eficiente. Y eso quiere decir que la empresa tenga menos pérdidas de explotación, porque si tiene pérdidas de explotación, las tenemos que pagar la Junta de Castilla y León, las tenemos que pagar todos los castellanos y leoneses en nuestros presupuestos. 16,9 millones, perdón, bueno, algo más, 16,9 millones de euros al año de presupuesto de la Junta de Castilla y León van a ayudas al sector del transporte para equilibrar la concesión, porque con el dinero que paga el ciudadano, el billete no paga el coste del servicio, y ahora menos porque no va a pagar nada en el ámbito rural. Hemos llegado en el año 2020, el año COVID, a subvencionar a las empresas con 27,5 millones, no con esa cantidad, con 27,5 para mantener esas empresas pequeñas de empleo en el medio rural, que es el transporte de viajeros por carretera de Castilla y León. Por lo tanto, en este proceso que culminará el año 23, esperemos que el transporte sea universal, más moderno, más comprometido medioambientalmente con las últimas tecnologías, y eso sea con el contento del mundo empresarial, que mantengan a sus trabajadores en buenas condiciones, y que eso sea bueno y va a serlo para Castilla y León. Sí, hay una pregunta sobre la futura ley de caza, la nueva ley de caza. Preguntan en qué va a cambiar la actividad para los cazadores de Salamanca y de Castilla y León. La futura ley, que va a regular la gestión de las especies silvestres a través de la caza, a través de nuevas figuras como la emergencia cinegética, cuando hay un problema de invasión de una especie y la Administración no tiene instrumentos para evitar que perjudique a la agricultura, a la ganadería. Es una ley de caza, va a ser la más moderna de España, va a ser pionera en España esa ley. Se está trabajando ahora en las Cortes, nosotros presentamos el proyecto hace unos meses y esperamos que este mes de junio pues tenga su aprobación y pueda llevarse al Boletín Oficial del Estado. Y además esperemos que con consenso. Yo deseo el consenso, el voto favorable del Partido Socialista y del resto de los grupos parlamentarios. Es una ley que, igual que la del transporte la tuvo, son leyes de comunidad, de política de comunidad, que no son leyes de gobierno, son leyes de nuestra ciudadanía para muchos años, y tiene que tener ese consenso. Creemos que es una ley que tiene una perspectiva muy interesante de control de la caza, de determinación de cuáles son los cupos, de intervención científica en la determinación de qué es lo que se puede cazar, cuándo, y por tanto una ley que está en esa perspectiva de sostenibilidad que ahora requiere Europa y la sociedad. Por tanto, una ley muy moderna que espero que esté en el boletín a poder ser este mes, o por lo menos, desde luego, aprobada a las Cortes este mes. Trabajamos por ello, llevamos trabajando muchos meses por ello el Gobierno y después el trámite parlamentario, y por tanto va a ser una ley beneficiosa. No van a tener que cazar menos, ni va a haber más prohibición.
No, va a haber simplemente una perspectiva de sostenibilidad, la creación de los planes, todo muy planificado, con muchas estrategias para determinar que se cace lo que corresponda, donde corresponda, que se garantice el estado de conservación favorable de todas las especies y que haya garantías para los cazadores y garantías también para el medio natural. Sí, la última se refiere a comunicaciones con Madrid. ¿Qué está haciendo la Junta para recuperar los trenes de Salamanca a Madrid y evitar los peajes en las autovías? Bueno, pues ahí poco podemos hacer más que pedir al Gobierno y exigirle que sea, bueno, pues condescendiente y adecuado con Castilla y León. Lo que pedimos es no solo la recuperación de frecuencias del tren de altas prestaciones Salamanca, sino el madrugador de Zamora y muchísimas expediciones que durante la pandemia pues hubo una retracción, que hay que entender, una retracción por parte del Gobierno de España, de las sociedades públicas, y que entendemos que ahora toca volver a los momentos iniciales, a los momentos anteriores. Toca recuperar esas frecuencias. Yo eso se lo he transmitido al ministro Ábalos personalmente no hace mucho, en la inauguración de un centro de regulación de tráfico allí en León, y bueno, lo que él me ha prometido es que se irán recuperando en la medida en que las circunstancias cambien y las sociedades públicas, que tienen que tener también, tanto Adif como Renfe, tienen que tener también sus equilibrios económico-financieros por obligación normativa, pues irán recuperando. Pero sí le pedimos, y lo hemos pedido al Gobierno de España, que sea ágil en esa recuperación. Hay que vertebrar nuevamente la movilidad de la ciudadanía para evitar que pierda oportunidades y acabe diciendo, pues me voy a vivir a Madrid. No puede ir a vivir a Madrid. Nosotros subvencionamos el transporte de las provincias limítrofes con Madrid para evitar estos riesgos, y luego tener una buena movilidad no facilita que la gente se vaya a Madrid a vivir, sino que la gente permanezca en Castilla y León y tenga la relación que corresponda con Madrid. En cuanto a los peajes, bueno, a mí lo que nos ha preocupado muchísimo y nos hemos puesto en contra es esa intención de cobrar por viajar por todas las carreteras de Castilla y León, las nacionales, incluso las autonómicas, que nos sorprendió. Eso es un dibujo que se ha hablado siempre, en el Gobierno anterior también había ahí un estudio que no se sacó nunca y ahora pues se ha vuelto a hablar. Nosotros estamos totalmente en contra. Nosotros creemos que eso sería pues muy negativo para el medio rural. Creemos que la gestión de la conservación de las infraestructuras de carretera tiene que hacerse a través de una buena gestión de los presupuestos. La ciudadanía ya paga sus impuestos, además de forma progresiva. Estamos hablando de que esto sería un impuesto uniforme que pagan igual los ricos que los pobres. Al rico probablemente le importa 3 cominos pagar 80 o 90 o 100 euros al mes pasar por las carreteras, pero una persona de rentas de ingresos modestos no. Por tanto, nosotros estamos en contra. Creemos que hay que buscar otro tipo de eficiencias presupuestarias para que no tenga el ciudadano que a mayores venir a pagar una tasa por usar las carreteras de forma uniforme para todos igual, sin atención a sus capacidades económicas. Creemos que no es un buen escenario. Pues muchas gracias. Creo que hay que felicitarle por la capacidad para abordar temas tan diversos de agricultura, de fomento, de medio ambiente. Creo que se merece un aplauso, consejero. Bueno, muchas gracias. No puede estar para tanto. Bien, pues me queda solo despedir este foro y agradecer a los patrocinadores de este evento medioambiental, al Ayuntamiento de Salamanca, a la Universidad Pontificia, al Grupo ENUSA, a Berkeley Minera, a FCC Medio Ambiente y a Covadu. Y a todos ustedes desearles un buen día. Muchas gracias.